Si en algún momento en el alto gobierno, en el régimen chavista, se les ocurre lanzar alguna medida espontánea, alguna acción improvisada que toque de manera sensible los intereses de los Estados Unidos, este evento sería usado sin la menor duda por los Estados Unidos como una justificación para intervenir directamente en forma militar en Venezuela, cosa que el chavismo, sabiendo que su Fuerza Armada no es más que una caricatura montada en palillos de fósforos, pues no podría resistir. La presidencia de Trump va a marcar una gran diferencia con su antecesor, la administración del presidente Joe Biden, por muchas razones. Una de ellas porque la conformación del gobierno en Estados Unidos en realidad corresponde a una coalición de intereses políticos, geopolíticos, económicos. Y en el caso del presidente Biden, el Partido Demócrata acumula en su interior a una cantidad de operadores políticos que siempre fueron simpatizantes del régimen chavista y que se caracterizaron por mantener una política de buenas relaciones con la oposición venezolana, pero también de mantener una relación muy fluida con el régimen chavista. Esto a pesar de la retórica del régimen chavista, es una política que es fácilmente, se identifica fácilmente, digamos, el engaño, la trampa, porque por una parte, en el plano retórico, discursivo, diplomático, el régimen venezolano ataca a los Estados Unidos. Pero luego, cuando se sientan a negociar o sobre la mesa o debajo de la mesa, siempre hay acuerdos y el régimen chavista ha sido quizás el régimen que le haya hecho todas las concesiones, las más importantes en materia de industria petrolera a los Estados Unidos. Por supuesto, el chavismo sabe que Estados Unidos está o por lo menos en la política que está feneciendo hoy, Estados Unidos está embarcado en una posición que requiere del suministro de petróleo de manera sostenible y de petróleo barato. Esto es lo que Venezuela le ha dado a los Estados Unidos, al gobierno de Biden, para sostener su desastrosa política en cuanto a la guerra de Rusia y Ucrania. Pero esto va a cambiar. Entonces, lo que queremos subrayar es que esa política de atacar retóricamente a los norteamericanos, pero luego entregarles el petróleo, hacerles concesiones, bueno, esa política llega a su final. Con Trump vamos a ver a un presidente que tiene un enfoque, una aproximación más pragmática y por lo que hemos visto y por lo que el propio Trump ha dicho, podemos más o menos inferir que la política de Trump para Venezuela no va a ser diferente de lo que es el enfoque de la política internacional de Trump para otros sitios, otras áreas de interés para los Estados Unidos, como el caso, por ejemplo, del Medio Oriente o el caso de Europa. Con esto queremos decir que Trump se va a concentrar, una de las políticas que piensa impulsar es retirar a los Estados Unidos de ser de retirar el papel de ser el policía del mundo y estar involucrado en toda una gran cantidad de conflictos, pero él va a seleccionar algunas áreas, algunos aspectos que él considera son vitales para los intereses estratégicos de Estados Unidos. Cuando decimos vitales, no es una lista de lavandería de 14 áreas en el planeta o digamos, aspectos que Estados Unidos va a comenzar a atender o que va a seguir atendiendo, sino más bien lo que queremos subrayar es que, como lo ha anunciado el propio Trump, ellos van a comenzar a ensayar una política donde se van a concentrar en aspectos que consideran sumamente sensibles. Por ejemplo, como ya lo ha anunciado, replantear las condiciones, las relaciones que Estados Unidos tiene con Panamá y con China en relación de el Canal de Panamá, la posibilidad cierta de que Estados Unidos pueda comprar un área importante de territorio en Groenlandia, y esto forma parte pues de una nueva visión geopolítica que seguramente va a marcar lo que es la política interna norteamericana en los próximos 10 o 15 años. Dentro de esto se inscribe Venezuela, que está en el área, hemisféricamente está en el área de influencia de los Estados Unidos, y es un régimen que se ha beneficiado pues de esas marchas y contramarchas, de la ausencia de una política del Estado norteamericano,
y de no tener una postura coherente frente al régimen chavista. Pero ahora con Trump nos encontramos que hay una política coherente. No necesariamente esa política coherente va a coincidir con lo que queremos la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos queremos sumar esfuerzos internamente y externamente para sacar del poder al régimen chavista. Bueno, esto no parece estar alineado con la agenda de Donald Trump. Donald Trump va a ejercer una política mucho más pragmática, pero esto no quiere decir que Trump se desentiende de los temas de Venezuela, porque hay presiones naturales, porque hay una gran cantidad de venezolanos viviendo en los Estados Unidos que ahora pueden ejercer el derecho al voto y son una fuerza importante de presión para influir en la agenda de Trump y para tratar de ejercer algún tipo de presión. Lo que queremos decir es que muy probablemente el tema Venezuela no va a estar en los aspectos, en las listas de las prioridades de los Estados Unidos, por lo menos no en lo inmediato. Sin embargo, hay situaciones que esta nueva administración tendrá que atender, tales como mantener las sanciones como están concebidas en este momento o replantearlas para tratar justamente de que tengan un sentido y no la burla que ocurre en este momento, donde hay unas sanciones de mentiras, donde en realidad el régimen chavista sigue haciendo lo que le da la gana, por el contrario, pues en una situación en la cual ellos puedan perfectamente tratar de entenderse con los Estados Unidos. Lo que nos parece que va a ocurrir y lo que va a ensayar el gobierno de Trump es ponerle prácticamente, darle un sobreaviso, una advertencia al régimen chavista para establecer los límites o el marco en el cual el chavismo debe conducir su política, fundamentalmente su política externa. Esto dicho de esta manera, por supuesto, el chavismo tendrá que decir que no es así porque ellos no se consideran y no van a autodenominarse lacayos del imperio, pero el régimen chavista sabe que Trump no es Joe Biden. El régimen chavista sabe que en la administración de Trump hay una gran cantidad de funcionarios y de gente de alto nivel que estarían deseosos de buscar una intervención directa, pero que no necesariamente esa posición reflejaría la posición definitiva del Estado norteamericano. Con esto queremos decir que no porque Marco Rubio haya sido beligerante en el pasado en contra del chavismo, quiere decir que ahora Marco Rubio va a usar su poder como secretario de Estado para intervenir en los asuntos de Venezuela. Sin embargo, cuando hablamos de la advertencia, del sobreaviso que Trump le plantea o le va a plantear al régimen chavista, lo que queremos decir es que el gobierno de Trump le va a establecer unos límites y que el chavismo, que no son tontos, ellos saben que si se pasan de la luz roja, si se cruzan esa raya, esa línea, ese marco, entonces ellos sí podrían exponerse a una situación que podría eventualmente justificar una intervención directa, militar, de los Estados Unidos, por supuesto, formando parte de una coalición política y militar a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el chavismo va a tratar de manejarse en los próximos 4 años en una danza bien interesante, bien compleja con el gobierno de Trump, donde ellos van a moderar la calidad y la cantidad de sus ataques, donde ellos posiblemente van a matizar esa política, esa llamada puerta giratoria, donde hacen presos a ciudadanos norteamericanos en Venezuela o norteamericanos que están casados con venezolanos, los acusan de espionaje, luego los usan como fichas de cambio. Posiblemente el chavismo va a tener que buscar a personas o ciudadanos de otras nacionalidades porque sin duda, el chavismo sabe que un presidente como Donald Trump no lo dudaría 2, 3 segundos para emprender una acción militar justificada en la necesidad de rescatar o de resguardar no solamente los intereses norteamericanos dentro de Venezuela, que aún existen, sino proteger la integridad física de ciudadanos norteamericanos. El chavismo, consciente de esto, muy probablemente va a comenzar a conducir sus relaciones con los norteamericanos de otra manera. Como decíamos anteriormente, nosotros anticipamos que esto se va a reflejar en un discurso más moderado
Por supuesto, ellos no van a aparecer como entregados o arrodillados al gobierno de Trump, porque eso sería contraproducente con sus propias clientelas, pero vamos a ver una moderación en la calidad, en la cantidad de los ataques. Vamos a ver una disposición del régimen chavista a colaborar y a cooperar con el gobierno de Trump, pero también vamos a ver a un gobierno de Trump exigiéndole cosas al chavismo. Y entonces aquí es donde nosotros pensamos que va a comenzar a ocurrir una verdadera negociación donde el chavismo va a tener que hacer algunas concesiones. Sin embargo, debemos advertir que estas concesiones no parecen ser relevantes a los efectos del proceso político que adelanta el chavismo en Venezuela. El chavismo sabe que necesita ganar tiempo, que frente a una administración de Trump que apenas comienza, ellos necesitan desesperadamente entrar en una etapa de lo que nosotros hemos llamado esa nueva normalidad. Por eso el chavismo quiere avanzar lo más rápidamente posible a unas elecciones regionales, a una situación en la cual se diga que Venezuela está prácticamente en un proceso de recuperación, lo cual es, por supuesto, absolutamente incierto. Pero sobre todo el chavismo va a tratar de impulsar una reforma constitucional este año de manera de tener un argumento legal a la hora de negociar y de entenderse con los Estados Unidos y con otros países y decir, bueno, ya hay un marco legal, ya hay un proceso que es prácticamente irreversible y con esta política de hechos cumplidos, el chavismo lo que va a buscar es tratar de diluir y de licuar prácticamente los esfuerzos de la oposición a la hora de aglutinar una coalición internacional que pueda enfrentar al régimen chavista desde el punto de vista militar, pero también ellos lo que están logrando es prácticamente la aceptación de esos sectores opositores que en Venezuela aún resisten, pero que ante el fracaso de la oposición, ante la desmoralización que hay, pues la gente entiende que hay como un proceso, digamos, de debilitamiento y esto es, en este marco, es lo que el chavismo va a tratar de aprovechar estas condiciones externas y manejar con cuidado las relaciones, sobre todo con los Estados Unidos. Con esto lo que queremos decir es que si en algún momento en el alto gobierno, en el régimen chavista, se les ocurre lanzar alguna medida espontánea, alguna acción improvisada que toque de manera sensible los intereses de los Estados Unidos, este evento sería usado sin la menor duda por los Estados Unidos como una justificación para intervenir directamente en forma militar en Venezuela, cosa que el chavismo, sabiendo que su Fuerza Armada no es más que una caricatura montada en palillos de fósforos, pues no podría resistir. Con estas consideraciones, nosotros entraremos la próxima semana a analizar cómo queda la situación en Venezuela, cómo quedan los esfuerzos de una oposición que todavía sigue pensando que la vía electoral es posible para sacar al chavismo del poder, cómo quedan esos países que dicen desde el punto de vista diplomático que apoyan a Venezuela, pero que a la hora de sumar esfuerzos concretos, pues se inhiben porque tienen que comprometer los intereses de los estados que están allí involucrados. Y en definitiva, cómo queda la expectativa de los venezolanos ante una promesa de cambio que una vez más ha sido frustrada. Pero por ahora, lo que nosotros podemos decir es que es importante seguir con atención las primeras medidas que va a tomar Donald Trump en las próximas horas, que van a afectar sustancialmente a Venezuela, y cerrar el análisis de esta semana indicando que una de las primeras medidas que ya se ha, digamos, se ha conocido es que en el ejercicio de los intereses soberanos de Estados Unidos va a dejar de comprarle petróleo a Venezuela. Esto, que es una decisión que tiene un fundamento energético, geopolítico, pues va a ser presentado como una postura dura del régimen de Trump frente al régimen chavista, pero esto es solamente el comienzo de un proceso bien complicado, bien sofisticado, donde Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, va a comenzar a ver, a evaluar y a observar cómo se comporta el régimen chavista. Sin duda, si el chavismo le da la oportunidad y le brinda la justificación, los Estados Unidos no lo van a dudar ni un minuto,
para intervenir directamente, y por esto nosotros concluimos de que efectivamente el chavismo se tendrá que comportar en situación de que está bajo advertencia o sobre aviso de que en cualquier momento, si se pasa en la raya amarilla, cualquier cosa podría pasar. Una vez más, les doy las gracias por sintonizar este canal, por suscribirse a este canal Factores de Poder y por supuesto por seguir semanalmente estos análisis que hacemos sobre la coyuntura política en Venezuela. Además, les agradezco siempre los comentarios, las críticas y sus observaciones, porque eso nos permiten afinar la calidad de los análisis que presentamos acá. Y como siempre decimos, pues no estamos acá para agradar o desagradar a nadie, sino simplemente para tratar de entender lo que está pasando en la coyuntura política en Venezuela.